Bueno, buenos días. Vamos a empezar con una pregunta, como todo el mundo siempre hace con las charlas. ¿Cuántos conocéis Zalando? ¿O habéis comprado algo en Zalando? Está muy bien. Pues resulta que hace 2 años me contactaron para, yo qué sé, por una típica que te hacen una oferta, ¿no? Estaba trabajando en aquella época en Skyscanner y yo tengo que reconocer que no sabía de qué era Zalando, la verdad, no lo utilizaba. Pero bueno, suerte que en la pregunta de cultural no entraron por ahí, porque si no, pues no lo hubiera pasado, evidentemente. Y, y cuando llegué a Zalando, pues no era consciente de lo grande que era. O sea, más o menos estamos hablando de una empresa que somos 1.500 ingenieros, 10.000 empleados, tenemos pues un revenue más o menos aproximado de 4.000 millones al año. O sea, que estamos hablando de que no es una startup ya. O sea, estamos hablando de una empresa que lleva 10 años trabajando y que, por lo tanto, ha seguido un proceso evolutivo, ¿no? Eso quiere decir que en todas las empresas más o menos siempre intentan hacer la arquitectura en el estado del arte, ¿no? Que se considera, de la mejor manera posible. Y cuando llevas 10 años, pues seguramente que ha habido un momento, y que sería más o menos, ponle hace 7 años, que diseñaron una arquitectura basada en un backend de Java bastante, como se hacía en aquella época, vaya, sin ir más lejos, y que se convirtió en un monolito bastante grande, ¿vale? Y entonces cuando yo llegué hace 2 o 3 años, pues o sea, lo que había ahí una arquitectura bastante seria, en la que se estaba pasando todo a la cloud, como con todo el legacy que teníamos bastante fuerte, y se estaba intentando pues, hacer una arquitectura basada en microservicios, que es lo que... uy, de repente me oigo mucho. Que es lo que, bueno, pues hace 3 o 4 años era lo que sería el estado del arte, ¿no? Entonces, había una cosa que me llamó la atención y que es lo que voy a intentar hablar hoy, que es como todos esos microservicios tienen un componente de infraestructura pues, que se ha diseñado, que es un event broker. Y cómo utilizamos el event broker, pues es lo que vamos a intentar hoy hablarlo, ¿no? Pues sí, bueno, el caso es que en el 2018 ya no es el momento de hablar de que si un monolito o si una arquitectura basada en microservicios, porque ya, digamos que ya se ha superado, ¿no? Ahora ya estamos, básicamente, es bastante común o sencillo, o al menos ya hemos llegado al momento en el cual todos, pues, básicamente entendemos que los microservicios nos permiten una manera de escalar dentro de, sobre todo en equipos, porque básicamente no puedes meter 30 personas en el mismo servicio que son imprescindibles para según qué tipo de empresas, ¿no? Claro, entonces cuando hablamos de un microservicio a todos nos encanta pues, bueno, la idea esta de que tienes algo muy pequeñito, que tiene pues, un service interface y que tienes unos datos que no los compartes, que tú los encapsulas y que con eso pues, todo funciona bien porque se supone que eres independiente, puedes hacer los despliegues y todas esas cosas. Pero la realidad es que, claro, ese servicio de autenticación que os he enseñado antes funciona muy bien porque todo el mundo lo puede utilizar, pero la realidad es que tú tienes a 1.500 ingenieros que al final van a necesitar o customers, productos y órdenes, es decir, todos esos datos, y sobre esos datos van a querer hacer servicios, ¿vale? Entonces, el tema está en que cuando van a querer hacer servicios, quiere decir que van a tener que haber acouples entre equipos, ¿no? Este es el gráfico que estoy seguro que todo el mundo que ha estado trabajando con microservicios, con otros equipos, ha llegado a ese momento. Tú tienes un servicio, llega un product owner, te dice, esta feature necesito implementarla. Ah, vale, los datos pertenecen a aquel dominio, vamos a ir a por ellos. Ah, pero es que la API no es lo suficientemente... O sea, ahora mismo no refleja lo que yo necesito. Hablamos con ellos. Venga, ¿podéis extender la API? Sí, es fácil. La extienden. Llegas a ese momento, llega otro feature y tienes que volver a hablar con ellos, tienen que volver a extender la API y tienes que alinear las prioridades y todo esto. Al final llega un momento que petas y dices, venga, dame todos los datos, ¿vale? Y cuando dices, dame todos los datos, tienes otro problema y es que de repente tienes como una copia mutable del sistema. Es decir, si los datos pertenecen a un equipo y tú de repente los has cogido todos y te los has llevado a tu servicio, de repente va a haber un momento en el cual, bueno, es muy sencillo entenderlo, quiero decir, los necesitas tener en sincronía, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Que llega un arquitecto y te dice, no.
esto no puede ser. Entonces es el momento en el cual se crea un tercer servicio que simplemente va a tener lo que realmente necesitas para los dos equipos. Pero bueno, el caso es que esto es como el loop iterativo eterno, ¿no? El problema es que el tema de los microservicios está muy bien, pero al final gestionar los datos, cómo están, en qué dominio están y cómo fluyen, es lo más relevante, ¿no?, de este tipo de arquitecturas. Y, en fin, sí, entonces, bueno, tal y como exponemos. Entonces, hay una cosa importante, ¿no? Que cuando tú eres un microservicio y alguien te pide que extiendas la API, probablemente ese no sea tu concern, o sea, eso, pues de lo que va tu equipo, ¿no? Probablemente tus KPIs o los objetivos que tienes a final de año no van de exponer tus datos porque esos los de otro equipo. Entonces, cuando te piden que extiendas la API, por supuesto que lo haces porque al final esto es una compañía y todo el mundo se tiene que ayudar, pero al final no es de lo que va tu equipo. Por lo tanto, todo ese momento en el cual tú estás abriendo la API, estás haciendo un trabajo que no sería el que tú necesitarías, ¿no? Y entonces ahí es el tema, ¿no? Que claro, que es cuando ahí empiezas a tener las fricciones con el alignment. Bueno, y luego hay otra idea muy importante, claro, que si tú tienes que servir, por ejemplo, que es ¿cómo está? Si tú tienes que servir a todos los tipos de clientes que te pueden ir a pedir los datos, probablemente vas a tener llegado el momento vas a tener un problema. Es que si tu API tiene un SLA muy exigente con un response time pues, bastante exigente porque estás en el flujo síncrono de cuando pides una orden, en el cual necesitas que todas las respuestas sean muy estrictas. Si de repente tienes un servicio que te piden, pues dame todas las órdenes, porque quiero hacer un servicio, no sé, quiero coger al customer y hacerle no sé, segmentarlo y decir a ver qué bueno es, pues probablemente ese servicio no necesite mucha response time. Pero el problema es que te puede colapsar perfectamente todas las features síncronas, ¿no? Ahí va. Bueno, vamos a volver a empezar. A ver. Vamos a... Sí, la verdad es que sí. Vale. Entonces llega un poco 4 pinceladas de lo que sería una arquitectura basada en eventos y al final esto es bastante sencillo. Al final, cuando intentas trabajar, o sea, en una arquitectura basada en eventos, al final, ¿qué es lo que intenta resolver? Un poco las problemáticas que os he expuesto, sobre todo de los datos, de cómo los expones y de cómo los trabajas con ellos, pues al final, en el momento que pones un event broker en medio de dos servicios y de repente ya los has desacoplado, ¿vale? La idea es muy básica, que es decir, al final, tú tienes que preguntarte, siempre que haces una llamada REST, si realmente, en el momento que creas este vínculo entre dos servicios, estás creando una dependencia, ¿no? Y tienes que preguntarte si realmente tu dominio lo justifica. Y en eso quiero decir que, claro, tiene bastantes responsabilidades, ¿no? Porque en el momento que tú tienes un cliente, pues tu servicio necesita pues, cumplir unos estándares, no se puede caer, porque si no se cae el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, es muy importante entender que si desde el punto de vista de negocio eso está justificado, ¿vale? Entonces, cuando tú pones una interfaz en el medio, tú produces el evento y luego la gente que le interesa el evento lo puede consumir, ¿vale? Y eso es la idea básica que hay en esto. Luego está lo que sería el event sourcing. El event sourcing es una idea muy interesante que todos habéis utilizado porque todo el mundo utiliza JIT, que no deja de ser un sistema de event sourcing, que viene a ser, como vendría a ser como... Yo leo una serie, como un log de eventos de lo que ha estado pasando en el sistema y me construyo un estado interno, ¿vale? O sea, el estado lo voy manteniendo a base de ir leyendo los eventos. Por ejemplo, como ya he dicho, un repositorio de control el JIT básico, al final, master, o sea, tú tienes el código, pero luego en el fondo lo has ido reconstruyendo a base de eventos. Eso, como veréis, yo os enseñaré ahora os enseñaré un escenario en el que utilizamos
funcionamos de esta manera, ¿vale? Y luego también, si utilizáis eso que últimamente también está bastante como buzzword, que es el Q, ¿cómo es? El Command Query Responsibility Segregation, que viene a ser, bueno, pues también se utilizaba, es muy sencillo de entender. Si alguno ha trabajado con lo que sería el reporting, las bases de datos de reporting, podría hacer una analogía. Tú tienes un modelo en el que escribes cosas y tienes otro en el que haces las queries, que son dos sistemas totalmente diferenciados. Que la clave es que están totalmente diferenciados. En uno escribes y en el otro lees. Y entonces luego, pues claro, a base de eventos puedes fácilmente pasar de uno a otro. Vale. Esto de los eventos, al final, como vais a ver luego más adelante, nosotros utilizamos eventos para cosas puntuales, escenarios puntuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, trabajar con una API síncrona no deja de ser la manera más sencilla de hacerlo, ¿no? Representan una serie de problemas. Entonces, el más interesante, por ejemplo, yo creo, es tú un evento esperas cuando lo has publicado en función de las características de ese evento. Hay algunos que son bastante, pues que simplemente te interesan en un scope de tiempo limitado, pero hay otros que igual te interesa leerlos, que estén ahí en el sistema para siempre, ¿no? Entonces, los servicios van evolucionando, el código va evolucionando, y cuando van evolucionando también cambian las APIs. Cuando hay un evento en un repositorio en un event broker y lo quieres leer, hay una idea que es importante. Es decir, dentro de un año mi código va a ser capaz de leer este evento. Y ahí hay una serie de reglas que hay que cumplir cuando evolucionan los esquemas. En una API REST, más o menos, puedes entender de que al final evolucionas clientes o sea, los servicios y los clientes los vas evolucionando con la API a medida de esto, pero un evento se te queda ahí para siempre. Entonces vas a tener que necesitar unas reglas bastante más estrictas, ¿vale? Y luego lo que también es importante, que en el momento en el cual hay una idea que es importante. Tú, en un API REST, o sea, o en un flujo REST síncrono, sabes perfectamente lo que está pasando en el sistema. Sigues los logs y lo vas siguiendo. En el momento en el cual publicas en un event broker, tampoco sabes cuántos consumidores están leyendo ese evento, ¿no? Tampoco sabes lo que te van a hacer. Y, por lo tanto, pierdes una cosa que sería lo que es la visión del sistema. Es decir, hasta dónde... ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Vale? Se ha caído esto, pero ¿cuál es la afectación de este cambio? ¿Vale? Y eso, desde el punto de vista de control, de monitorización, pues es un challenge, ¿vale? Vale, y ahora os voy a presentar qué es lo que nosotros montamos ahí. Al final tenemos un Kafka cluster, pero digamos que el desarrollo, que es donde estoy yo, ahí arriba, no lo vemos, ¿vale? Nosotros tenemos una cosa que es el Nakadi, que me parece que en geología no quiere decir evento, o stream de eventos, no sé, dando nombres son muy guays. Y al final hay 4 cosas que Nakadi nos da, ¿vale? Que es como una pequeña capa encima del clúster de Kafka que tenemos montado. A ver, lo primero es que nosotros, desde el punto de vista de arquitectura, solo nos hablamos por REST, ¿vale? REST JSON. Y eso es importante, quiero decir, aquí hay una cosa que sería, hay que entender de que por ese Event Broker va a pasar muchísimos datos y muchísimos tipos de datos. Y va a haber muchísimos equipos que van a querer leer esos datos. Y hay equipos que pues no son tan... Claro, nosotros somos software developers y nos encontramos cómodos con los protocolos binarios y con esas cosas que no pasaría nada. Pero hay equipos que simplemente son todos los equipos, por ejemplo, de Business Intelligence, que igual les cuesta meter ahí a developers. Entonces, la API tiene que ser bastante sencilla y bastante intuitiva, ¿vale? Entonces, eso fue la primera de esto, abstraerse un poco del protocolo binario de Kafka. Luego, lo segundo, lo que os he contado de los eventos, es muy importante las reglas para actualizar los esquemas. En el momento en el cual tú publicas un evento y ese evento para que BI, o sea, para que Business Intelligence quiera leer tu evento, tiene que seguir la regla de que sea compatible. Quiere decir que si tú cambias el esquema, un consumidor no se rompa y al revés.
¿vale? Es el forward y el backward compatibility en el esquema. Básicamente, lo que quiere decir en este punto es, bueno, pues un parámetro que sea obligatorio no puede dejar de serlo o no puede desaparecer. Y tampoco puedes, bueno, evidentemente cambiar la estructura del tipo. Luego, también tenemos OAuth 2 y eso es bastante importante para nosotros porque, bueno, la GPDR es la ley alemana de protección de datos, que será prácticamente igual que la de aquí, pero es muy estricta en cuanto a quién puede acceder a los datos de los clientes y qué tipo de autorización. No es que necesites un permiso especial, pero sí que necesitas justificar por qué estás accediendo a esos datos de clientes. Y al menos, sobre todo, lo que necesita es estar auditado. Entonces, para que esté auditado y para todo lo que está pasando por ahí, cuando te conectas a leer los eventos, necesitas, evidentemente, al menos que venga un consultor externo y que sepa lo que se está viendo por ahí, ¿vale? Y luego, bueno, si estáis familiarizados con Kafka, el Kafka es bastante... Es como si fuera un fichero de datos, un fichero de log y... Claro, de la misma manera. Hay que hacer que esta actividad de leer desde ahí sea sencilla para equipos que un nivel técnico pues no estén ahí, no les interese tanto eso. Lo que les interese es pues, otro tipo de motivaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nacade nos provee también una manera de que tú creas una suscripción y te va gestionando más o menos en qué punto del flujo vos estás leyendo. Vale, y entonces ahora llega... ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos a tener que ir rápido. Bueno, este es un ejemplo de caso y es real, ¿vale? Y viene a ser, aquí tenéis 4 servicios y cómo el servicio, bueno, van leyendo y van generando servicios, ¿vale? Esta es más interesante, porque aquí estamos hablando de 3 dominios muy diferentes en la empresa. Estamos hablando de la shop, o sea, de la gente que compra. Estamos hablando de todos los equipos de transaction handling, que serían todos los equipos que cogen una orden y la transforman en algo útil. Y estamos hablando, lo útil es la parte de logística, que serían todos los almacenes. Los almacenes reciben las órdenes y generan, bueno, pues al final lo que envías al usuario, ¿vale? Son 3 dominios muy diferentes. Eso quiere decir que cuanto más desacoplados los tengas, mejor. O sea, entre ellos que hablen como quieran, pero si tú tienes que saltar de dominio, mira de saltar lo menos posible por acoples de raíz. Vale. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Pues yo, mi equipo lo que está haciendo es, cuando vas a la compra y pues damos esa fecha ahí y cuanto más pequeñita sea esa ventana, mejor. Es la fecha de estimación de cuándo entregamos el paquete, ¿vale? Que parece sencillo porque son 2 de esto, pero esto es todo el chiringuito que tenemos montado del equipo. Todo lo que es amarillo es todos los servicios que son digamos, de nuestro dominio, ¿vale? Y cada color quiere decir que es un dominio totalmente diferente en la empresa. Importante, lo que quiero expresar con esta es bastante grande y es bastante... No hace falta entenderla, pero todo lo que son llamadas entre servicios son llamadas API REST sencillas y corrientes. Es decir, eso quiere decir que básicamente sigue siendo el core de nuestra forma de trabajar, ¿vale? Pero entonces esta es la más interesante, porque entonces quitamos todo eso y distribuyámoslo por dominios, ¿vale? Tenemos el dominio de la promesa, que es la fecha que le hemos hecho al customer, y tenemos el dominio del plan, que viene a ser cuando vas a ir a logística, o sea, vas a ir a los almacenes, nosotros somos el equipo ahora mismo que estamos decidiendo qué almacén va a entregar el paquete. Y lo hacemos en base a la promesa que hemos hecho antes, ¿vale? Aunque parezca que estemos en el mismo equipo y que parezca que en esto, plan y promesa son 2 dominios diferentes, ¿vale? Entonces, cuando se crea una promesa, el señor del plan necesita saber que esa promesa ha sido creada. 2 maneras de hacerlo. O lo podríamos hacer con una API, cada vez que se genera una promesa, se lo dices al de abajo, o metes un Nacade en medio, o sea, metes un event broker y lees esas promesas. Y entonces, aquí es donde hacemos el event sourcing, porque nosotros vamos leyendo promesas y vamos generando un estado. A nosotros nos interesa un estado de unos 10 días, más o menos, de promesas, ¿vale? Pero, claro, entonces el cliente es el que realmente dice, bueno, a mí lo que me interesa, lo que me deja interesar, en este sentido es simplemente un estado bastante de corto alcance, ¿vale? Pero lo que quiero destacar es que aquí
si hubiera una llamada REST, incluso desde aquí abajo hasta arriba, estaríamos creando una dependencia saltando un dominio y, bueno, complicando las cosas un poco. Y luego está el siguiente tema. Gracias a que todos los datos están ahí arriba y que tú puedes leerlos, también a nosotros nos interesa saber realmente cómo de bien estamos haciendo lo de esto, las promesas, ¿no? Entonces ahí cogemos, leemos los eventos, todos los que nos interesan, y son muchísimos, la verdad que muchísimos, y montamos como un sistema de reporting, en este caso con un Elasticsearch y un Kibana. ¿Qué es lo que nos permite el Event Broker? Pues nos permite esta facilidad de, sin necesitar de ir a los equipos que tienen estos datos o que han generado estos eventos, simplemente nos conectamos, los leemos y tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿vale? Que podría ser una actividad que también hagan que se hace en BI, pero BI está muy lejos de nosotros. Y eso es otra cosa que es importante. Están tan lejos que tienen un ritmo de desarrollo que a nosotros no nos va. Para nosotros necesitábamos esto ya. Y ya está. Bueno, vamos a empezar ya a recapitular. Partes buenas. El hecho de poder hacer, para mí la más importante es que los equipos tienen la capacidad de desarrollar features sin que haya tanto acople entre equipos. Es decir, no siempre vas a necesitar, o sea, al final se acaba necesitando, ¿no? Porque los datos no los vas a necesitar que estén disponibles, pero al final es verdad que hay muchos casos de uso en los cuales simplemente conectando a Nakadi y leyendo lo que necesitas, ya puedes generar el evento. Claro, lo malo. Un aspecto técnico muy importante. Bueno, es un single point of failure y ahí más o menos, bueno, hay una contención. Eso quiere decir que si eres un producer de eventos, pues igual necesitas generarte una persistencia local para generarlo. Pero lo más importante es, si tú realmente en el fondo también estás gestionando los datos, vas a tener que hacer dos escrituras. Y esas dos escrituras, bueno, tienes ese problema de que si una falla después de la otra, pues pierdes la consistencia. Por lo tanto, y todos los patrones de two-phase commit son bastante complicados. Lo mejor que puedes hacer es evitarlos. ¿Cómo? Bueno, pues ahí hay un tema. Y nada, bueno. Leer el HTTP client no es un GET normal y corriente, porque tienes que estar siempre conectado y que no se caiga. Y bueno, el caso es que yo estaba tentado de enseñar el chiringuito de clases que se montó el bielorruso para leer de ahí, pero hubiera ocupado toda la transparencia y hubiera sido totalmente overwhelming, pero que no es simplemente hacer un request.get y ya está, no. O sea, porque, bueno, pues eso, necesitas una cosa y es bastante complicado, ¿vale? Bueno, y lo que he dicho, que publicar eventos puede requerir un local storage, más que nada porque tienes que estar preparado por si se cae. Y ya creo que más o menos se ha quedado. Muchas gracias, Sergi. Tenemos dos micros. Mira, ¿tienes ahí justo detrás uno, Nacho? ¿Un micro? Bueno, es una pregunta. Ya que habéis hecho vosotros un broker de eventos y que estéis utilizando Kafka, ¿habéis contemplado el uso de la nueva herramienta que da Kafka llamado Kafka Streams, que resuelve algunos de los problemas que estás contando? La verdad es que... O sea, tengo que decirte que para mí, como desarrolladora, Nakadi piensa que está, bueno, tal y como funciona la empresa, al final te dicen, bueno, estamos utilizando Nakadi. Porque necesitábamos sobre todo esas funcionalidades que te he expresado antes. Kafka Streams nos interesa bastante en todo lo que serían los procesos de Machine Learning. Y sí que los estamos utilizando bastante ahí. Pero eso ya depende del equipo. ¿Cómo te diría? Como una decisión de arquitectura global. Igual llego porque llego un poco más tarde y en el momento en el cual ya has empezado, pues cambiarlo es más difícil, pero creo que no se consideró. ¿Vale?
Sí, porque es que curiosamente yo pienso que vale más para operacionales que para Machine Learning. Perdón. Vale. Dime. No, lo que digo, que muchas de las cosas que decís que hace... No... Que hacen Acadi, ahora Kafka Streams tiene, por ejemplo, la gestión, la reconstrucción de estado a partir de eventos, la puedes hacer con eso, Sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Bueno, era solo esa pregunta. Sí, una pregunta es, bueno, si he entendido un poco la presentación, me quedo también con que merece mucho la pena desacoplar cosas que son de dominios diferentes. ¿Cómo hay una serie de criterios o cuando se toma la decisión de esto es de un dominio, esto de otro, qué criterios seguís? ¿Cómo puedes identificar qué servicio es de un dominio y cuál es de otro? A ver, al final esto es lo que... Es un poco la... ¿Cómo te diría? ¿Cómo se ha dividido los equipos? Es la primera... o sea, los departamentos. Si en el momento en el que... Es decir, si lo que quieres decir es que cuando un equipo decide que es de su dominio en el sentido de para hacer la llamada o cuando es otro... Me preguntaba más por si hay criterios técnicos, quiero decir, si al final la reconstrucción del estado a la que vas a llegar es exactamente igual que la del microservicio de al lado, pues igual estás replicando datos. Mientras que igual otro dominio al final hace un resumen de los datos un poco diferente al tuyo porque está buscando otros objetivos. Entonces, si existen criterios técnicos para identificar dominios o no. No. No, porque la verdad es que cuando viene a ser un poco esta arquitectura de que de la manera como distribuye los equipos al final acaba siendo la manera como cambias los dominios. Buenas. Mi pregunta es, los eventos que tenéis, ¿guardáis un histórico para siempre? Y luego si hacéis snapshots para Sí, hacer resumen. por Nakadi por defecto solo se conservan los eventos 4 días, pero luego hay un lector, bueno, hay un sistema que los consume y que los mete en un lago de datos, no sé cómo lo llaman, data lake, y ahí están para BI, sobre todo, esa funcionalidad. ¿Vale? Gracias. Una última pregunta por ahí. Sí. En la arquitectura SOA es también muy típico el problema que comentabas, ¿no? De que tú tienes un servicio, pero si no, tus objetivos no están alineados en ese servicio, no das buen soporte a ese servicio, ¿no? Y tienen que estar bastante alineados los objetivos de los departamentos para, una vez que se hecho el servicio, dar un buen servicio y que te lo valoren, ¿no? Entiendo que eso siempre genera polémica y es parte de lo que comentas, ¿no? ¿Tenéis alguna política de objetivos que un poco luche contra ese tipo de problemas? A ver, es que no acabo de entender. Sí. Que cuando tienes una arquitectura de servicios es típico también lo que comentas de que tú has hecho un servicio y tus objetivos igual de este trimestre están alineados en una nueva feature, ¿no? Entonces no quieres dedicar recursos tuyos a dar buen servicio, a mantener ese servicio o nuevas demandas de ese servicio, ¿no? Entonces hay un conflicto que si no te lo reconocen en tus objetivos, pues bueno, siempre es un motivo de conflicto. A ver, no tenemos nada más allá que alinear equipos y que, bueno, pues si necesitas una dependencia de otro equipo, levantas la mano cuando saltan los OKRs e intentas alinearte. Pero bueno, al final todos los equipos no tenemos una métrica específica para eso, pero tampoco puedes decir que no lo haces. Ya. No sé, no. Una última pregunta por aquí, que es la mía. Sergi, has comentado que utilizáis esquemas para tipar los eventos que se inyectan en Kafka. ¿Utilizáis también esquemas y son los mismos esquemas en el interfaz REST que tenéis? A ver, hombre, es que son los mismos esquemas. Todo tiene un esquema, ¿no? Una API es un esquema, ¿no? Al final... Sí, sí es el mismo que el del evento que se va a inyectar en Kafka. No, o sea, son cosas totalmente desacopladas.
No, son dos dominios diferentes y son cosas acopladas. Muchas gracias, Sergio.